Bueno, a lo que le vamos a coger el punto hoy un poquito es a su árbol de la vida, ¿no, don José? Sí, vamos a intentarlo a ver qué sale de aquí, del árbol de la vida. Bueno, tiene usted a las quintillizas ya al pie del cañón, ¿eh? Las quintillizas son incondicionales y son personas muy valiosas que están apoyando mucho y están haciendo un estupendo trabajo por los libros y por la literatura. De eso estábamos hablando hace un ratito con nuestro otro abogado en casa, que efectivamente la gente tiene que dedicar eso, tiempo a la creatividad y ayudar a los demás a que expandan también sus cosas, ¿no? Es una forma generosa, altruista. Ayudar a los demás a conseguir sus fines en la vida es algo que curiosamente tiene dicho Deepak Chopra, que nos ayuda a nosotros, que ayuda a desarrollar la abundancia en nuestra vida. De todas las recetas que da en cuanto a actitudes en la vida, son varias en un repertorio que tiene en su libro Cómo crear abundancia. Esta es una, curiosamente, que es la de ayudar de manera incondicional y altruista a otros a que consigan sus objetivos, y ellas lo están haciendo. Una sabe mucho de eso, y Jaime también, y usted también. ¿Sabes? Somos, sí, además de las quintillizas, todos los demás también. Sí. Yo pienso que además eso da mucha buena onda a la vida de cada quien, porque uno se siente una persona pues útil, ¿no? También. Yo creo que ese es un sentimiento muy natural que está tapado por cómo nos fuerza esta sociedad tan competitiva en la que estamos viviendo para adoptar otras actitudes distintas que son mucho peores, que son mucho más crueles y más inadmisibles. Pero yo creo que debajo de todo eso, si nos dejaran en paz, posiblemente en todos, no solo en algunos, sino en todos, florecería ese sentimiento natural que produce plenitud, ¿eh? Y que produce bienestar y que produce felicidad, que es el sentimiento de hacer algo por los otros. Esto yo creo que es algo que si lo dejan nace solo. Pues vamos a hacerle la preguntita. ¿Cómo surge el árbol de la vida? El árbol de la vida es una novela que surgió como consecuencia de un proceso muy largo en mi vida de seguimiento de los mitos mesopotámicos y del mito de Gilgamesh, sobre todo. Pues yo ya he comentado algunas veces que había escrito la única novela que hay en español sobre el mito de Gilgamesh, que es Gilgamesh y la muerte. Estaba bastante familiarizado con todo lo que gira en torno a esa ansia por la inmortalidad, y había hecho pues unos cuantos acercamientos de distintas ópticas al mito de Gilgamesh, desde el audiovisual, desde los artículos científicos también y todo esto, y entonces quería escribir una aventura, una historia contemporánea sobre la inmortalidad que sucediera no en el mito, porque ya he escrito muchísimo de mitología Coles, son 1000 folios de mitología mediterránea hecha novela, y quería escribir algo que fuera contemporáneo, que fuera de ahora y que tuviera que ver también con el mito de la búsqueda de la inmortalidad. Y esto pues me lo empezó a sugerir pues unos compañeros de arqueología. Yo estudié arqueología en Murcia, y entonces iban a excavar todos los veranos a Oriente Medio y querían que fuera con ellos, y yo no podía, pero me empecé a ambientar en el tema de esas campañas de excavaciones. Ellos iban a Siria, yo al principio escribí la novela empezando en Siria, y después me pareció juicioso situar la acción en Irak, en la ciudad de Uruk. De esto creo que hemos hablado ya en algún otro momento. Ya que hablas de Siria, ¿qué opinas tú de la situación que hay ahora mismo allí? ¿Por qué piensas tú que se está dando eso? Por todos los secretos. A mí no me convence mucho todo el tema de la primavera árabe. No estoy muy convencido de que sea un movimiento espontáneo ni auténtico. Y lo que está pasando en Siria supongo que es lo mismo que pasó en Libia y lo que ha estado pasando en otros sitios, que aunque realmente pues en Egipto ha dado lugar a un gobierno de los hermanos musulmanes y de este partido, pero en general yo creo que como panorámica de fondo pues posiblemente tiene mucho que ver con la expansión del nuevo orden mundial y con su conquista y política, económica e ideológica pues del resto del mundo que le quedaba por conquistar, por un motivo muy sencillo, y es que tú no puedes comprar un país si no hay democracia en ese país. Para comprar el país pues tienes que comprar sus partidos políticos, y para comprar sus partidos políticos tiene que haber una democracia para que esos partidos políticos dependan de ti si tú les financias sus campañas electorales. Si hay una dictadura, sea la de Al-Assad o sea la de Gaddafi o cualquiera de ellas,
digamos que tú puedes corromper a los reyes, a los políticos, a los ministros, pero tienes que ir uno a uno y tienes que ir a salto de mata si es que eres un corrompedor de jefe de Estado, me refiero. Pero fíjate tú de qué manera tan peculiar y tan curiosa no hay una primavera árabe en Marruecos. No la hay. Y si no hay una primavera árabe en Marruecos, como la está viendo en todos los sitios que no son del gusto de los Estados Unidos, muy posiblemente por una cuestión de geoestrategia, porque este país pues es soberano de la mitad del estrecho de Gibraltar. Y entonces ahí no nos podemos permitir ningún chiste ni ninguna aventura que pudiera quizás desembocar en un régimen islamista por un quítame allá estas bajas de la revolución y que nos podríamos encontrar con un problema. Yo una vez me decía un comisario de policía muy comisario y muy policía y muy bien informado que el rey que había antes allá en Marruecos era un agente de la CIA. No sé si era una exageración o era una pura descripción de la realidad, porque con esta gente nunca se sabe, pero me lo soltó así. Y posiblemente, pues, en fin, pienso que ese motivo de geoestrategia hace que allí no pase nunca nada, que no haya nunca ningún problema. Y en cambio, pues que estos otros hermanos árabes o musulmanes, pues que tengan todos los problemas del mundo. Y no tengo mucha confianza en general en que eso sea para conseguir una democracia auténtica, sino que será, calculo yo, para conseguir una democracia falsa. Había muchísima información, un gran despliegue informativo sobre lo que pasaba en el Cairo y no había ninguna información sobre lo que simultáneamente estaba pasando en Islandia, porque lo que pasaba en Islandia era propio de una democracia auténtica, del camino hacia una democracia auténtica y hacia un gobierno del pueblo y una manifestación de la soberanía popular, y posiblemente lo que estaba pasando en la Plaza Tahrir de Cairo y lo que está pasando en estos otros sitios pues es algo que tiene que ver con el hecho de traer una democracia falsa como la que tenemos aquí para que las empresas multinacionales puedan comprar el país. Entonces, por eso tú en tus novelas tratas de traer a los mitos poderosos para que resolvían ese tipo de intríngulis, ¿no? Gilgamesh es uno de ellos. En esta novela hay también mucho de esto, porque curiosamente esta es una novela, El árbol de la vida, es una historia en la que se entremezcla una inquietud, que es la inquietud por la inmortalidad, como la que tuvo Gilgamesh en su momento, porque es un tema que aparece en la novela, aparte de que es el mito de Gilgamesh, aparece como paisaje de fondo y como ambiente, pero también en esta novela lo que se está contando es un suceso que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando en el mundo, que, bueno, en el mundo están pasando muchas cosas, hay muchos procesos que están abiertos y hay uno que yo creo que es un proceso que está en la superestructura de todo, que es la lucha por la conquista de la conciencia de las personas. Y en esta novela también se habla de este tema, de hecho es el tema central de la novela, que es como el héroe, a través de ciertos descubrimientos arqueológicos, mediante un bucle en la historia, porque estamos hablando de la investigación del pasado y cómo se puede luchar contra lo que está pasando ahora en el presente, ¿no? Bueno, pues resulta así. Y entonces a este héroe le toca luchar contra un enemigo muy poderoso, que es el enemigo que está conformando la opinión pública, es el enemigo que está creando mediante diseño una religión nueva, que es la religión de la nueva ola, y que está dando lugar pues a un cambio, sobre todo en las condiciones mentales, en las condiciones emocionales de los ciudadanos que tienen que aceptar pues la sumisión de una sociedad nueva, que es la sociedad pues que van a controlar ellos y que están en camino de controlar ellos. He leído en alguna parte que tuviste que bajarte un tema de internet, un curso de Acadio. ¿Esto es verdad o es parte de la...? Sí, porque esta historia gira en torno a tablillas cuneiformes. El lenguaje cuneiforme es un tema muy interesante, muy apasionante, que siempre me ha interesado. Por supuesto que es el tipo de soporte en el que aparecía el mito de Gilgamesh. Y esta historia gira en torno a una tablilla misteriosa que no puede traducir ningún traductor, por más sabio que sea. Bueno, se trata de que en la ciudad de Uruk, donde
había nacido y había vivido y reinado Gilgamesh, era el rey de la ciudad de Uruk, que ya sabéis que es la ciudad que da nombre al país de Irak. Pues habían aparecido esto es una parte de la novela que se puede contar porque son los inicios. La novela empieza con una rueda de prensa en Chicago. En Chicago hay una institución, un instituto oriental muy prestigioso, de mucho nivel científico, y estos se habían hecho cargo de la excavación, de una campaña internacional de excavaciones, que había encontrado un conjunto de 23 tablillas que contenían un texto en lenguaje acadio que, digamos, que repetía el Génesis bíblico palabra por palabra, sustituyendo los nombres que aparecen en el Génesis de la divinidad por los nombres de los dioses sumerios, como Enlil, particularmente, que es el dios que preponderante en el panteón sumerio. ¿Qué diferencia hay entre la cultura sumeria y la cultura acadia? Pues la diferencia entre la cultura sumeria y la cultura acadia es una diferencia muy marcada, porque la cultura acadia es una cultura semita que se inscribe en un conjunto de pueblos que están instalados en esa zona en los cursos mediano y alto del Tigris y Éufrates y que desarrollaron pues toda la cultura clásica de Oriente Medio. Son semitas los acadios, son semitas los babilonios, son semitas los asirios, son semitas los ugaríticos, los fenicios, y después todas las colonias que establecieron esto en el norte de África, estos son también semitas, Cartago, los luego sumerios Cartagena. No se sabe muy bien de dónde proceden, ¿no? Los sumerios no se sabe bien de dónde proceden. Cuando estamos hablando de razas, cuando hablamos de razas, Hay quien dice que son los antiguos Anunnaki, ¿no? Bueno, pero esto es una afirmación que yo no sé si es gratuita o que está basada en las cosas que decía el señor Sitchin, pero el caso es que yo no he leído absolutamente nada que pueda tener que ver. O sea, los Anunnaki son unos dioses que en las fuentes sumerias aparecen como 7 dioses infernales que tienen funciones de jueces. Esto es lo que he leído yo, fuentes sumerias. Yo he procurado en la medida de lo posible, cuando estudiaba historia antigua, ir directamente a las fuentes. No ir a un tratado teórico de un señor que ha leído las fuentes y que luego las interpreta y las explica, sino que he procurado saciar mi curiosidad natural yendo directamente a las fuentes y leyendo y procurando enterarme y sacar las conclusiones propias mías. Entonces yo ahí lo que he leído, sobre todo en Samuel Noah Kramer, que es un divulgador, es un traductor norteamericano, un asiriólogo y un divulgador muy conocido, y luego en otros, pues he leído que eran unos 7 dioses infernales que no tenían nada que ver con los dioses del panteón sumerio, como Enlil y Enki, Nursak y Anu y todos estos. En cambio, un batiburrillo, ¿no? ¿Cómo? Que hay un poco de batiburrillo ahí con los nombrecitos que le da Thatchering a todo eso, ¿no? No, lo que pasa es que he entendido, de lo poco que me ha percibido, no leído, sino ha percibido de ese señor, que él considera que los Anunnaki son el conjunto de los dioses de Sumeria. Pues bueno, yo de la misma forma que hice muchas cosas que no tienen ningún sentido, por lo menos para mí, pues esta tampoco tiene mucho. Hablando de la cultura sumeria, porque después en ciertos poemas, en lengua acadia, en lengua semita, posteriores, pues ahí sí que aparecen algunas referencias a los Anunnaki de tipo más retórico, literario, aludiendo a los Anunnaki como el conjunto de los dioses. Pero bueno, en todo caso, sí que sabemos de los sumerios que no sabemos nada, o sea, no sabemos cuál es su origen. Cuando se está hablando de la filiación de las culturas y de las razas humanas, no se está aludiendo precisamente a su ADN porque no contamos con él, sino a su lengua. Cuando se habla de pueblos indoeuropeos, se está hablando de lenguas indoeuropeas. No estamos hablando de rubios altos de ojos azules, sino de portadores de una lengua que tiene una raíz común, que son las lenguas indoeuropeas. Y cuando hablamos de semitas, estamos hablando también de una lengua. Curiosamente, los judíos y los árabes son racialmente bien del mismo tronco, y sus lenguas pues son lenguas semitas también, lo mismo que ellos son semitas. En cambio, los sumerios, pues estos no se sabe dónde han aparecido. Son un pueblo que se llamaba a sí mismo el pueblo de la cabeza negra, y no se sabe por qué, no se sabe lo que quiere decir esto.
sus sacerdotes iban rapados ritualmente, pero esto no tiene nada que ver con la cabeza negra. Sí que es cierto que aparece mucho en los textos sumerios una alusión a los dioses, que sí que podía dar base a estas alucinaciones que hay de los Anunnaki, y es que aluden al momento remoto de la creación, al momento cuando se originó la cultura o cuando se originó la humanidad, y aluden a ese momento como el momento remoto en el cual cuando la realeza bajó de los cielos. Cuando la realeza bajó de los cielos. Esto es comúnmente interpretado como cuando los dioses bajaron de los cielos. Y es muy fácil que las personas que tienen más imaginación, digamos, pues que lo interpreten como cuando los astronautas bajaron de los cielos, ¿no? Y le llamaron los dioses y todo esto. Oye, hay una historia de amor también, ¿no? Que en tu libro del árbol de la vida. ¿Hay personajes femeninos e historias de amor? ¿Toda novela tiene que tener estos ingredientes o es porque...? Pues no hace falta que una novela tenga estos ingredientes, porque una novela, pues bueno, es lógico, la puedes escribir mientras no sea un tronco y no sea aburrida, pues tú puedes... Lo que pasa es que en esta novela, pues sí que lo hay. El héroe, que es el arqueólogo que va de acá para allá, piensa mucho y valora mucho las cosas, y asistimos a sus relaciones con estas señoras a través de sus emociones y de sus pensamientos. Entonces aquí hay una señora que por cierto, luego lo contamos si quieren, es un personaje que se me apareció, o sea, cobró vida y se me apareció después de un día en Cádiz, se me apareció este personaje. Es el personaje de Gloria. Primero lo escribes y luego se te aparece. Sí. Caray. Sí. Pues son dos personajes femeninos. El personaje de Gloria, que es una mujer joven, un operador de cámara suiza, que estaba haciendo un documental sobre la excavación que había en Uruk. Y otro personaje es Artemis Bellezón, es una restauradora, traductora también, y griega. Y a mí me pasó una cosa con esta chica, Gloria, es una mujer que tiene unos 30 años, delgada, pantalones vaqueros, camisa, fuma, va con su cámara de vídeo para acá y para allá. Como he dicho, ella era realmente pues directora de cortometrajes de ficción. Le encargaron que hiciera el documental sobre las excavaciones en la casa del escriba en Uruk, y estuvo allí y pasó lo que pasó. Rubia, pelo corto, con gafas. Las gafas de Gloria son importantes en la historia porque el chico Eduardo, decía que le quería quitar las gafas para ver sus ojos con toda su fuerza, pero no se atrevía precisamente por esa fuerza. Bueno, pues entonces estaba yo un día, era noviembre de 2008, yo ya había terminado de escribir hacía mucho tiempo las primeras versiones de esta novela, dando una conferencia en un hotel en la provincia de Cádiz, y resulta que me mandó una cadena alemana, un equipo de televisión, para que me siguiera ese fin de semana y hacer también un documental sobre los rollos que me traía yo con la ley de costas. Esto era Deutsche Welle. Deutsche Welle es una cadena alemana satélite que emite desde Bruselas. Y estaba yo allí un sábado por la mañana hablándole a unas 100 personas. Y de pronto se abre la puerta y me aparece el equipo de televisión de la Deutsche Welle. Pero ese equipo de televisión era una chica que era igual que Gloria. Y así fue. O sea, esta chica era igual, el pantalón de vaquero, la camisa azul, el fuma con la chica rubia, con el pelo corto, con sus gafas también, operador de cámara, con la cámara en la mano, con el trípode. Bueno, era clavada al personaje. En carácter también, ¿no? Porque era muy buena persona, y yo flipaba porque no decía, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Porque esto qué. Y nada, estuvimos ahí, efectivamente, me siguió todo el fin de semana con la cámara. Después nos fuimos a Isla Cristina, congeniamos, ella hizo su reportaje, que está por ahí en internet, y yo escribí un artículo sobre esto que se llamaba De Cena con Dios, en mi blog, De Cena con Dios, donde contaba la curiosidad esta de que se me aprecia el personaje, pues eso, tal cual. Por cierto, que me ha vuelto a pasar hoy, ¿Ah, sí? Porque me han hecho en la puerta de Facebook, toc, toc, ¿se puede? Me encuentro con un personaje que es Jen Karamay, y digo, ¿pero qué haces tú aquí, por Dios? Jen Karamay tiene una foto de perfil
de una señora muy desgreñada que, bueno, pues es un personaje de mi tercera novela de la trilogía, La Tierra Resplandeciente, La Piedra Resplandeciente. Entonces, se te van apareciendo los personajes. No, pero bueno, esto es una trilliza que se ha disfrazado y se ha hecho un perfil que todavía no sé quién es, aunque me lo imagino. Y la anécdota es que me ha sucedido hoy que me he encontrado otra vez con otro personaje, pero lo de Gloria fue fantástico. Y en cuanto a los personajes femeninos, este protagonista de la novela va haciendo está muy zarandeado él por la historia, por lo que le sucede, apenas puede hacerse dueño de la situación y sobre todo no es muy capaz de discernir cuál es el amor auténtico que él necesita y que él quiere entre estas dos mujeres. Y compara de vez en cuando esa lujuria que le hace vivir una de ellas, Artemis, con Lilith, con el personaje la dama oscura, sí. Que decían los textos judíos antiguos que era una especie de demonio femenino que se aparecía a los hombres en las ruinas, curiosamente, en las ruinas, y les hacían el amor hasta volverlos locos, ¿no? Cuando estaban dormidos los cabalgaban. Entonces, bueno, son personajes que están construidos a base de... La primera historia de Lili, según la cultura hebrea, es que es la primera mujer de Adán, pero que ella no soporta la presión de Adán y no quiere ser sumisa ante él ni ponerse debajo. Entonces es la primera mujer libertaria que dice, no, yo lo voy a hacer como a mí me dé la gana, no como tú me impongas. Y entonces ahí es donde se abre el espacio de que, bueno, como no es sumisa, pues Adán le pide otra mujer a Dios, ¿no? Entonces desde ahí se viene diciendo siempre que todo hombre necesita dos mujeres, o por lo menos una que lleve dos. Pues eso es el caso... A mí me parece curioso que en tu novela haya dos también, ¿no? El amor carnal. En novela y el amor hay dos, sí. En novela hay dos. Cada una con su forma de enfocar el tema de... ¿Y qué tiene no hay que ninguna ver? de estas dos señoras que sea muy recatada. Recatada no son ninguna. Lo que pasa es que una tiene unas cualidades y las otras tiene otras. Esto que decía de Lilith me recuerda que en Egipto la cópula primitiva, primigenia, entre la tierra Heb y el cielo Nut, es una cópula en la cual la mujer está encima y el hombre está debajo. La mujer está al cielo. Sí, cosa que leí una vez que no sé si es el Corán el que lo prohíbe, y una vez leí algo que decían, o en el Corán o dentro del mundo musulmán, decían, maldito el que haga de la mujer cielo y del hombre tierra, aludiendo a esta forma de... Sí, a la postura erótica. Porque realmente son muchas las culturas en las cuales el origen mítico del universo es una cópula primitiva de la que nace el mundo entre el cielo y la tierra. Claro. Pero sin embargo las palabras que denominan cielo y tierra, femenino masculina, la palabra cielo es femenina mientras que la palabra tierra es masculina. Curiosamente, ¿no? Parece ser como que hay una necesidad de que lo femenino, no tanto la mujer, sino que lo femenino quede debajo de lo masculino. No sé por qué. Puede ser porque así va mejor para el sistema, pero no es la realidad intrínseca del universo. La verdad bueno, lo que pasa es que la diosa por excelencia, la gran diosa mediterránea, que no es una diosa que tenga un nombre, sino que es el concepto de la mujer divinizada, se asimila a la tierra por un motivo muy obvio, y es que la tierra da fruto lo mismo que la mujer. Al hombre no le pasa esto. La mujer está, la diosa femenina, aparte de que está identificada fuertemente con la estrella Venus, a través de Istar, Esther y bueno, y todas estas, y Nana y todas ellas, y Tanit, pero sobre todo en las versiones más primigenias del Neolítico y del Paleolítico, la tierra es la mujer y la mujer es la tierra. Estos son los cultos más antiguos. ¿Por qué dices que esta novela se ha vuelto profética con el tiempo? ¿Tiene que ver con lo que está pasando en el mundo hoy? ¿Cuál es la cuestión? La novela se ha vuelto profética con el tiempo porque yo esta novela terminé en su primera versión en 1999, ya han pasado algunos años. Y cuando yo la escribí estaba apenas intuyendo el proceso de manipulación en la mente que después se ha centuplicado. Pero no sé, es que también hay algunos elementos sueltos. Por
ejemplo, hay un personaje que es un cantante de rock, que es uno de los personajes secundarios que aparecen por ahí en la historia, bueno, pues que se deja seducir. Este es un personaje que estaba siendo instrumentalizado por los que estaban fabricando esos nuevos conceptos religiosos, pues como un líder espiritual, pero de manera un poco, digamos, un poco artificiosa y bajo diseño también, como todo, ¿no? Este personaje se llama John Craven. Yo cuando escribía sobre John Craven, pues lo que tenía en la mente era Michael Jackson. John Craven es un mulato, es un hombre joven, que es un ídolo de masas, que se le fabrica una biografía mítica, una biografía que también corre en paralelo a la biografía del propio Jesús, y un poco como si fuera cierta fórmula de anticristo, porque John Craven, de la misma forma que Jesús había estado predicando en el templo a los doctores, había John Craven, la leyenda o la biografía que le habían fabricado decía que había empezado a cantar en el interior del metro de Nueva York con los indigentes y con las putas. Y el destino que ha sufrido, que sufre John Craven, pues no debería yo contarlo aquí, pero digamos que se parece extraordinariamente al destino final que sufrió Michael Jackson. Y por esto y por otras cosas, pues yo he visto que la novela se ha ido tornando profética. Yo lo que tenía cuando, en los 90, cuando escribí la novela, era una sensación de que las cosas no iban bien y de que la conciencia del hombre no era libre. Y me he ido dando cuenta, paulatinamente, después, y sobre todo ha habido una explosión de conciencia en mí y muchas personas de los últimos 4 o 5 años, de que el tema es muy grave, de que el tema se está poniendo muy grave, de que estamos viviendo bajo una dictadura, de que la opinión está fabricada y preconstituida de antemano, y todo esto y otras cosas es lo que hace que la novela se transforme en profética. A mí me pasó el otro día una cosa que es un pequeño ejemplo de hasta qué extremo la conciencia está condicionada por lo que dicen los medios de comunicación, sea verdadero o sea falso, y hasta qué extremo las opiniones están predefinidas de antemano en un despacho con la moqueta muy espesa. Yo tenía un documental que conocéis, Libres pero sin alas, sobre los desastres de la ley de costas y todo esto. Y el otro día me encontré con que había una persona que ponía un comentario ahí que decía que no, que muy mal, que el documental era demagógico y que estaba fatal esto de que la reforma de la ley de costas iba a rebajar la protección de los 100 metros a los 20 metros, creyéndose que el dominio público, que es la zona protegida, se iba a quedar, como es lo que piensa mucha gente, de 20 metros de la orilla hacia el mar. Bueno, esto era el comentario que yo vi. Y me fascinó, porque eso de que la protección va a bajar de los 100 a los 20 metros, eso no es cierto, es mentira, es un infundio, y sin embargo es un infundio que ha sido difundido por el diario El País, que lo publicó en primera plana así, en esos términos, porque quiso hacerlo, yo con eso no me meto, eso es otra discusión, que esté bien, ni que esté mediano, ni que esté regular. Lo que sí que digo es que no es cierto y que salió así en esos términos en primera plana, y que yo desde entonces estoy recibiendo continuamente llamadas. El otro día, no sé si cuándo fue, el jueves, hice una entrevista con La Sexta, otra vez, para explicar que eso no era así y que es mentira y que es una mala interpretación o directamente una falsedad. Bueno, es que no puedo, o sea, no puedo. Y entonces a este que hacía el comentario, pues yo le decía que lo siento mucho, pero que es que primero que hablaba sin saber, por supuesto, es algo muy español. Luego es que su opinión había sido decidida en un despacho del Grupo Prisa hacía mucho tiempo y efectivamente se la habían inoculado, y hay y muchas otras personas que van creyendo a pie juntillas que eso es así cuando eso es falso, eso es mentira, eso no es así. Bueno, esto es el pequeño detalle de un ángulo mínimo de la realidad. Entonces, ¿cómo no será todo el conjunto y toda la suma de todos los detalles? Y entonces sí, la novela se ha ido transformando en profética con el tiempo, pues porque había muchas cuestiones de este tipo que han ido confirmando, incluyendo, por ejemplo, el hecho de que hay algunos expertos en el pensamiento crítico, como Esteban Cabal, pues que sin ningún tipo de duda publica que la nueva ola es la religión del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial está intentando generar una religión nueva cuyos resortes pues sean controlados por ellos,
una religión nueva que confunda a Dios con el hombre y al hombre con Dios, y ahí pues habría mucho que hablar, sobre todo mucho que hablar por personas que sepan más que yo, pero es que esto también era el tema de la novela El árbol de la vida, y me ha producido satisfacción, ¿no? Leer en el libro de Esteban Cabal, Gobierno Mundial, que uno de los aspectos, una de las facetas de la dominación y de la dictadura que viene, que está en camino, que ya tenemos, es una nueva religión. ¿Tú crees que la religión convencional está siendo, por lo tanto, atacada por esta otra manera de exponerse? Yo creo que hay muchos motivos para ser muy crítico con la religión convencional. Pero en realidad la New Age, que como se le llama, que es un movimiento que aparece por los años 60 o un poquito antes, es una cuestión de mezclas de muchas cosas, ¿no? O sea, la New Age es muchas cosas. No es solamente un tema religioso, sino que también es un tema cultural, educacional y demás, ¿no? O sea, entran muchas cosas ahí, ¿no? Sí, en el caso del árbol de la vida, me parece que este es un pasaje que lo suprimí. Tampoco me acuerdo muy bien, porque la novela ha tenido muchas versiones y correcciones. Hay un personaje que coge a John Craven y cuando está en vía de intentar que se convierta en el líder de una religión universal del amor, como la que quería el del faraón Akenatón, en la 18 dinastía en Egipto, ¿no? Una religión única para todos los hombres. Le pone el ejemplo de la matanza de Jericó. Cuando los judíos entran en Jericó y dice, ya ve que no deja a nadie con vida, ni mujeres, ni viejos, ni niños. Bueno, pues le dice, mire, mira, lo que necesitamos hoy en nuestro mundo, el siglo XXI, no es una religión fanática ni violenta que promueva el asesinato. Necesitamos una religión que esté basada en otros sentimientos, que esté basada en el amor y que esté basada en la fraternidad universal y bueno, este tipo de valores que todo el mundo puede compartir. Lo que pasa es que en este caso, tal y como lo cuento yo, eso era algo que estaba manipulado y a mí me parece que, bueno, yo no tengo ahora el criterio para poder afirmar de forma rotunda lo que dice Esteban Cabal. Pues lo que dice Esteban Cabal dice otras personas, que la nueva ola, la religión de la nueva, o el movimiento de la New Age, es un movimiento manipulado con todos los elementos de la ensalada cultural, espiritual, emocional, religiosa, para vaciar de contenido las religiones del libro y generar un invento nuevo, manipulable y controlable por los jefes de arriba. Es posible que sea así, pero bueno, a mí pues no puedo hacer yo el análisis. Yo escribí mi novela así en esos términos, y lo que sí me parece es que esta posible nueva religión de la New Age tiene algo que sí que participa de la corriente, la gran corriente del nuevo orden mundial, y es la uniformidad. Es no atender a los aspectos culturales, a los patrones culturales, como sí atienden las grandes religiones del libro, bueno, musulmanes, judíos, los cristianos, que tienen unas formas de manifestaciones religiosas que están vinculadas con la historia de su cultura, con sus tradiciones ancestrales y con su forma de vida. La uniformización mundial y universal que quiere el nuevo orden mundial en todos los aspectos de la realidad, pues también se manifiesta posiblemente en una forma de culto naturalista que no contiene ninguna adherencia cultural tradicional. Sí, y que se puede transponer a cualquier rincón del mundo, del universo, ¿no? Con las mismas ideas, con los mismos conceptos. Eso no es ni bueno ni malo, pero eso es lo que es. Yo me refiero en su momento a la reforma de Akenatón. Me puedo imaginar la desorientación que pudo generar en su momento un sujeto que por primera vez proclama un Dios universal. No un Dios tribal, porque... Por cierto, que sabes que hay una leyenda que dice que Akenatón no era un hombre, sino que era una mujer. Es más, los papiros que hay en el Cairo demuestran que tenía pechos. En casi todos los papiros de Akenatón se le ve con pechos. O sea, muy rarito el Akenatón. Hay quien dice que no era un hombre, sino que era una mujer. Lo que pasa que... Akenatón... Ahí están los papiros, con los diseños y los dibujos de aquellos tiempos. Con lo cual es curioso, ¿no?, que le pongan pechos a un señor. Este hombre posiblemente no podría participar en la pasarela Cibeles, porque tenía hidropesia, es la enfermedad que decían que tenía este señor, con la cabeza así, y abultado y esos labios. Bueno, no era una persona... Era un poquito raro. Aparentemente muy sana. Es una historia muy fascinante, la historia del señor este.
Y yo lo que estaba comentando era que en aquella época los dioses todos eran tribales, porque la religión era un hecho que, como ahora, aunque eran a una escala distinta, estaba efectivamente vinculada con la cultura propia, con la historia propia, y muchas veces la religión de un pueblo era pues como el pueblo mismo divinizado. De hecho, una vez leí una frase muy inteligente que decía: la religión del pueblo de Israel es el pueblo de Israel, pero hoy día. Y eso yo creo que se puede percibir. Oye, ¿cómo trata tu novela el tema de la inmortalidad en este caso? ¿Qué es lo que ocurre para que eso se realice? Es que hay una serie de cosas que quedan sueltas en el mito de Gilgamesh, como por ejemplo, o fundamentalmente, la planta, el viejo se hace joven. Cuando Gilgamesh peregrina al fin del mundo en busca del monte Nisí, donde debía teóricamente encontrar la inmortalidad, lo que hace es una entrevista con Utnapishtim, que es el único hombre inmortal, que era el superviviente del diluvio, al cual los dioses le confirieron la inmortalidad cuando las aguas del diluvio remitieron finalmente, pero no le puede hacer partícipe de la inmortalidad, porque era un regalo que él había recibido, y no había ninguna manera de que le contara el secreto, porque no había ningún secreto, eso era un don. Y cuando él vuelve, antes de marcharse, le regala un brote de una planta acuática que tiene un nombre que, traducido literalmente, es el viejo se hace joven. Es una planta que permite recuperar la juventud. Esa planta le es arrebatada por una serpiente cuando Gilgamesh, en un pasaje muy famoso, en su viaje de vuelta, va a beber de un arroyo o de un pozo, y mientras está bebiendo hay una serpiente que le arrebata la planta, la come, y en ese momento la serpiente muda de piel, y con esto, bueno, el mudar de piel la serpiente en muchas religiones se ha considerado como un símbolo de inmortalidad. Entonces, eso de la planta se queda en el aire, ¿no? Queda un poco como un tema muy interesante que no se desarrolla, que no aparece más, y que entronca con el gran mito del árbol de la vida. El mito del árbol de la vida, que a veces se confunde con el árbol cósmico que explica también Misaliades del Axis Mundi, del eje del mundo, que sería como un árbol que sostiene la cúpula del cielo, y es un simbolismo muy rico y muy extendido por muchas culturas. Entonces la planta aparece en la novela, y no te doy más detalles para no estropear la intriga. Por cierto, ¿que dónde se puede encontrar el árbol de la vida? El árbol de la vida se puede encontrar en Amazon, y se puede descargar en papel o en libro electrónico, y de momento pues no está en ninguna librería porque no ha sido publicado por ninguna editorial. Pero bueno, hay mucha gente que se lo ha bajado de Amazon y que lo han leído y que están, por suerte, muy contentos y muy convencidos con el árbol de la vida. Bueno, ya en los últimos momentitos de esta intervención tuya en el programa, ¿qué tiene de diferente la mitología del cercano oriente con que no tenga, por ejemplo, la mitología griega? ¿Qué es lo que te encuentras de maravilloso y fascinante ahí que no encuentras en la otra? Pues hay una cosa que me parece importante a mí. Yo cuando estaba en quinto de historia, pues tenía mitología y teníamos que hacer un trabajo, y la mitología griega es muy extensa. En ese trabajo yo pedí que me dejaran contar algo de la mitología de Mesopotamia y no de la mitología griega como el resto de mis compañeros, porque me interesaba mucho más. Y el motivo es que la mitología griega nos ha llegado de forma muy alterada literariamente por mitógrafos griegos como Apolonio de Rodas, como Apolodoro y otros, que han añadido sus puntos de vista literarios, que han reconstruido y que han deformado mucho las fuentes originales, que deberían de ser mucho más interesantes y que se encuentran prácticamente intocadas en los textos mesopotámicos. Y esa es la diferencia. Tú, cuando vas a un texto mesopotámico, te encuentras con lo que era, te encuentras con lo que creía el pueblo y con lo que soñaba el pueblo y con las aspiraciones del pueblo en los ámbitos de la mitología y de la religión. Pero cuando te coges, por ejemplo, las Argonáuticas, que es la historia que cuenta Apolonio de Rodas de la búsqueda del vellocino de oro,
pues lo que te encuentras es con una novela. Una novela que, bueno, Robert Graves, por ejemplo, escribió una novela sobre la búsqueda del vellocino de oro, que está basada, como es lógico, en Argonáutica. Pero las Argonáuticas son otra novela que está basada en una tradición anterior, que por cierto es una tradición que estoy seguro de que debe provenir de un cuento popular muy extendido en Europa, que es el cuento Blancaflor, la hija del diablo, que es un patrón muy interesante que se repite continuamente y que es el viaje de un héroe al infierno, en donde tiene que conseguir un objeto maravilloso y en donde la hija del diablo, que en el cuento es Blancaflor y que en el mito de Medea, pues le ayuda a conseguir el objeto y además le ayuda a escapar del reino encantado. Entonces, el mito antiguo, el cuento antiguo, la historia primigenia, está muy alterada y está muy deformada en los mitos griegos y no está nada o casi nada alterada, creo yo, en los textos mesopotámicos, y entonces ahí es donde tú puedes acceder realmente no a los gustos literarios de un escritor, que es algo que a mí personalmente no me interesa ni un poco, sino al alma del pueblo, que eso sí que me interesa. Sí, yo creo que ahí está la importancia de que las novelas sean más de tipo psicológico, que no tanto cultural, ¿no? Porque de tipo psicológico va a entrar mucho más la persona en ello, porque se va a sentir identificada con ciertos matices y ciertos pormenores de la novela. Por cierto, está diciendo Rosana Evia en el Facebook, no cuentes lo del salón de té, te lo pido. ¿A qué va esto? Pues, no lo puedo contar, pero pues no lo que sepan todos los lectores que lo del salón de té es un pasaje muy importante del árbol de la vida y, como dice Rosana, pues no se puede contar. Nada, a leer. Y también dice, cuando terminas de leer esta novela, irremediablemente empiezas a preguntarte por tu Nanlulu. ¿Y esto? ¿El Nanlulu? ¿Qué? Nanlulu es un concepto que lo ha asimilado muy bien Rosama y el resto de quintillizas, que significa, este es un concepto muy bonito que procede, que es exclusivo de la cultura de Sumer y que significaba el comportamiento digno de un ser humano. Esto es Nanlulu. Nanlulu es una palabra sumeria construida sobre el término lu, que significa hombre, y era un estándar de idealidad ciudadana y de madurez personal, que yo cito de vez en cuando en alguna intervención pública y también en mi novela Gilgamesh y la muerte, cuando le dicen por fin has conseguido tener Nanlulu, y las trillizas lo han entendido perfectamente bien leyendo mi novela. Pues esperemos que esa integridad y esa irreprochabilidad se expandan por la tierra y que si tiene que venir una de esas cosas tremendas, porque estemos todos preparados con la integridad bien colocada para no dejarnos, pues no sé, como embaucar por cantos de sirenas, ¿no? Ojalá que sea así. Ojalá. Te emplazamos para el próximo lunes, si Dios quiere, que nos cuentes esas cosas que tú sabes y que interesan a nuestros oyentes. Así que muchas gracias, don José. Muy bien, buenas noches y un saludo para todos. Buenas noches. Muchas gracias a ti por lo que comentas y lo que dices. Y emplazar a nuestros amigos para que entren en Amazon y se bajen esos libros, puedan tener, para poder saborear todas estas historias profundas de la antigua Mesopotamia, ese lugar que a mí me fascina y que me parece que nos debería fascinar muchísimo más a todos. Muchas gracias, don José. Muchas gracias.